que podamos vacunarnos más, así que bueno, pues, esperemos que podamos tener todos vacunados, que ya son mayores de 18, así que bueno, esperemos que, y nosotros también. Yo en mi caso tengo la primera dosis, todavía no tengo la otra, así que, pero bueno, vamos a ver. ¿Mm? Acá también en la localidad donde somos ya empezaron con los niños mayores de 12 años, o sea, todo lo que es adolescentes. Está bueno, está bueno, está bueno, eso es muy bueno, sí. Sí, eso es fantástico. Sí, yo estoy esperando también para, mi hijo tiene 14, así que estoy esperando también eso, así que lo anotamos para, esperemos que se pueda vacunar ahora. Hola, buenas tardes. ¿Qué decís, Miguel? Hola, ¿cómo andás, Dani? ¿Bien vos? Bien, bien, Hola, bien, bien, profe, bien. buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, profe. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Acá Natalia me pregunta algo de, profe, una duda en general, quiero inscribirme a un examen de una materia que cursé hace tiempo. Ya me inscribí, pero no sé cómo se va a rendir o dónde debería ir a averiguarlo. Eso me parece que es, si no es una materia física, tenés que fijarte y solicitar eh, rendir, o sea, el examen. Y después, obviamente, que cada grupo de los departamentos, bueno, depende de la materia que vas a rendir, te indicará cómo se rinde, pero eso depende de cada departamento o de cada, en nuestro caso, de materias básicas, pero creo que no es una pregunta, me pregunté de una materia X que no es nuestra. Ahí está, ve, ahí contestó Llenaro, sí, todo depende, cada departamento, ¿sí? En mi caso, cuando me tocó inscribir a rendir, siempre se comunican por mail, ya sea el institucional o en el otro, en el de uso común, te mandan un mensaje seguramente cómo va a ser la modalidad de la toma del examen. Así por lo menos me pasó a mí 3 veces. Ah, mira, está bien, perfecto. No es el caso nuestro, por eso nosotros no podemos contestar esa cosa. Ah, pero sí, ahí está eso en general. Perfecto. Dani, tenemos 36 asistentes por el momento. Bueno. Dani, te llamo, corto ahora el audio acá para mí y te llamo por teléfono. Sí, por favor. Ok.
¿Cómo están, chicos? Ahí les comento lo que dice el tema de las clases grabadas. Sí, están subidas en nuestra autogestión y están subidas en la página de básicas, así que pueden verlo en cualquiera de los dos lados. Todas las clases terminamos y las subimos, ¿sí? Ah, bueno, acá Dani ya le contestó. Bien, gracias, Dani. Sí, eso. Perfecto, listo, estamos entonces. Bueno, Dani, cuando vos digas, Dani, empezamos a grabar. Bueno, arranquemos nomás. ¿Listo? Bueno, entonces comenzamos. Anclaje, anclaje. Recording in progress. Bueno, entonces en la última clase habíamos visto la componente magnética de la fuerza de Lorentz. Vamos a seguir por ese camino ahora. Habíamos llegado a la demostración teórica de a que era igual el radio de la trayectoria. Y también habíamos hecho un cálculo de la energía cinética de la partícula cargada. Lo que vamos a ver ahora se llama experiencia de Thomson y precisamente es para corroborar de que lo que se obtiene desde la teoría también se convalida desde la práctica. Entonces, ¿qué hizo Don Thomson? Vamos a trazar la línea de separación a partir de la cual por encima no hay campo magnético, por debajo sí hay campo magnético y le voy a asignar el sentido en función de lo que obtenga acá. Entonces, en esta región del plano o del espacio, según lo considere, yo estoy dibujando en el plano, pero este es un fenómeno que ocurre en el espacio. Por lo tanto, este campo magnético que tenemos presente en esta región es saliente. O sea que el vector campo magnético apunta hacia afuera del plano de la pizarra. Entonces, aquí va a evolucionar una carguita más Q, o sea, un protón. Y acá vamos a tener una diferencia de potencial B a B.
de forma tal que positivo de este lado, o sea, acá vienen las cargas positivas, y negativo de este otro lado. Con lo cual estoy diciendo que tengo presente allí un campo magnético, un campo eléctrico, que va de positivo a negativo, un E sub 0. Por lo tanto, en presencia de ese campo solamente, debido al B a B, la partícula que está cargada positivamente va a ser repelida por las cargas positivas y atraída por las cargas negativas. Esto es la diferencia de potencial positivo-negativo. Por lo tanto, la carga va a ser así y se va a pegar contra la placa negativa. Describiendo qué tipo de trayectoria, ¿qué piensan ustedes? Silencio de radio. Curvada, como si fuera circular hasta que toque la pared. Es una curva, pero no es circular. ¿Como la exponencial? No. Ya le digo. La fuerza que siente la carga es igual al valor de la carga por el valor del campo E sub 0. Como el campo es constante, ¿se acuerdan que habíamos dicho que entre medio de las placas de un capacitor teníamos un campo eléctrico que era igual a sigma sobre epsilon 0? Ese valor es constante entre medio de la placa. Y el valor de la carga, si dijimos que era un protón, también es constante, por lo tanto es una fuerza constante. Ahora, ese protón tiene una masa. Por lo tanto, la aceleración que siente la carguita es igual al valor de la fuerza sobre la masa de la carga. Por lo tanto, esto será igual a Q por E sub 0 sobre la masa de la carga. Como la fuerza es constante y la masa de la carga es constante, la aceleración es constante. Por lo tanto, acá yo tengo una aceleración que va de positivo a negativo, que trata de pegarle a la carga a la placa negativa. Como es una aceleración constante, más allá de que acá está vertical, o sea, el sistema está vertical, por lo tanto la aceleración es horizontal, es lo mismo que cuando teníamos el tiro oblicuo o el tiro vertical. O sea, tanto para el tiro oblicuo como para el tiro vertical, G, campo gravitacional terrestre, permanece constante. ¿Y la trayectoria de qué tipo era? Parabólica. Parabólica. Por lo tanto, esta va a ser una trayectoria parabólica también. Bueno, tenemos entonces que el campo eléctrico desvía las cargas según trayectorias parabólicas. En cambio, el campo magnético desvía las cargas según trayectorias circulares. Está clara la diferencia entre uno y otro, ¿no? Sí, profe. Bien. Entonces la carguita esta, para que no se pegue a la placa allá, tendré que oponerle una fuerza, que será de origen magnético, de forma tal que la carguita pase sin desviarse, pase derechito. Por lo tanto, acá va a tener una velocidad, que va a ser la velocidad constante con la que viene por allí, porque si una fuerza la quiere llevar para un lado y la otra fuerza la quiere llevar para el otro, y las dos fuerzas son iguales, la carga pasa derechito sin desviarse.
Y entonces, para que la fuerza sea opuesta a esta, que hemos dicho que apunta hacia la derecha, necesito una fuerza de origen magnético que apunte a la izquierda. Y como la carguita viene bajando así, entonces Q por B está así, busca el campo para que me dé una fuerza magnética hacia la izquierda. Entonces el campo B sub 0 acá, vamos a poner así, la fuerza de origen eléctrico. Esta. Y ahora vamos a poner así, la fuerza de origen magnético. ¿Producidas por quién? Por el Q por B que viene bajando, así. Busca el campo, saliente de nuevo, podría haber sido entrante. Saliente de nuevo, y entonces la fuerza magnética apunta para allá. Entonces acá también tenemos un B sub 0, que no está obligado a ser igual a este, ¿eh? Ese B sub 0 no tiene por qué ser igual a este B, por más que tengan la misma dirección y sentido. Entonces la carguita va a emerger por acá con una velocidad V. La toma este otro campo, y entonces, ¿qué vamos a tener? Lo mismo que dijimos. Una fuerza de origen magnético que va a ser igual a Q por B. ¿Cuál B? Esa B. Producto vectorial B. ¿Qué B? Este B. Y entonces, nuestra carguita animada de esta velocidad va a ser así. Y va a generar una trayectoria semicircular de radio R. Y entonces acá viene la novedad. A Don Thomson se le ocurrió poner acá, así, a continuación de ese capacitor, una placa radiográfica. Entonces, cuando la carga impacta la placa, imprime un punto, porque transfiere toda su energía. Por lo tanto, me imprime un punto allí. Ergo, yo puedo medir esta distancia desde el punto donde emerge del capacitor, por eso lo dejé como si fuera una ranurita allí, desde ese punto hasta donde imprimió el punto en la placa fotográfica o radiográfica. Por lo tanto, yo ya, midiendo el diámetro, divido por 2, sé cuánto vale el radio. Ese radio, medido en la experiencia de Thomson, concuerda con el radio teórico calculado que calculamos la clase pasada, valga la redundancia. Por lo tanto, la experiencia de Thomson convalida la teoría de las fuerzas de Lorentz. ¿Está claro, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, no entendí bien qué es lo que se pone ahí para hacer la impresión esa. ¿Qué sería? Esto que está acá para que imprime el punto. Claro. Bueno, una placa fotográfica o radiográfica, me da lo mismo, cualquiera de las dos. Porque la energía que trae la carga la va a transferir. ¿Y la transfiere de qué manera? Y en forma de luz. Y por lo tanto me imprime un punto. ¿Se entiende lo que digo o no? Ah, bien, sí. No había entendido lo de que se imprimía, pero claro. Claro, es como si sacara una foto, pero nada más que de la carguita. O sea que me va a imprimir un punto oscuro
Y una vez que lo revele va a ser un punto brillante. Claro, gracias. Bien. Bárbaro. Y entonces, primero, ¿cuánto vale la velocidad esa? Bueno, esa velocidad tendré que plantear cuánto vale la fuerza de origen eléctrico, que ya está acá, y cuánto vale la fuerza de origen magnético. Entonces, la fuerza de origen magnético, si yo acá pongo V sub 0, es esta. ¿Está bien? Si yo pongo V, es la fuerza que lo toma a partir de allí y hace imprimir el punto allí. Ya vamos a trabajar con eso también. ¿Cuánto vale el módulo de esto? El módulo de eso vale el módulo de Q por B, por eso no tiene flechita arriba ahora ninguno de los dos, por el módulo de B sub 0, por el seno del ángulo alfa. ¿Y quién es el ángulo alfa? El ángulo que forma el vector Q por B, que está así como estoy poniendo el lápiz, con el campo magnético. ¿Y qué ángulo forman esos dos? 90 grados. 90. Exactamente, 90 grados. Quiere decir que en vez de poner seno de alfa, yo puedo poner acá seno de 90, directamente. ¿Y el seno de 90 grados cuánto vale? 1. 1. Por lo tanto, el módulo de la fuerza de origen magnético es igual a Q por B sub 0. El módulo de esta, el módulo de la fuerza de origen electrostático, si quieren, cambio acá, pero es la fuerza que actúa sobre la carga, es igual a Q por E sub 0. Ya sabemos que tienen sentidos contrarios, por eso las dibujé acá, ¿ves? La fuerza de origen electrostático apunta a la derecha, la fuerza de origen magnético apunta a la izquierda. Por lo tanto, ya sabemos que apuntan en sentidos contrarios. Pero los módulos son iguales. Porque si los módulos no fueran iguales, la partícula no pasa derechito sin desviarse. Por lo tanto, yo puedo escribir que la fuerza de origen magnético en módulo es igual a la fuerza de origen eléctrico en módulo. Por lo tanto, Q por B sub 0 es igual a Q por E sub 0. Simplifico las cargas y me queda que la velocidad con la que emerge la carguita por acá es igual al campo eléctrico E sub 0 sobre el campo magnético B sub 0. Quiere decir entonces que yo podría calcular el radio de la trayectoria en función de E sub 0 y B sub 0. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo o no? ¿Cuánto nos había dado cuando calculamos el radio de la trayectoria en función de la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga? La masa por la velocidad sobre la carga por el V sub 0.
por el B, directamente. Ahora es B. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, o está dentro de esa región. Exactamente. Bien. Lo único que me falta poner acá es que la fuerza de origen magnético acá abajo también es así, ¿no? Si fuera para el otro lado, giraría para el otro lado en vez de girar para acá. Bueno, el valor de la masa del protón la conozco, el valor de la carga del protón la conozco, el valor del campo magnético imperante en la región lo conozco. La velocidad la calculé así, por lo tanto yo podría escribir que para la experiencia de Thomson, el radio es igual a la masa de la carga, en vez de la velocidad, campo E sub 0 sobre B sub 0, todavía por la carga, todavía por B. Y de nuevo se verifica. Si yo ahora quiero saber la energía con la que la carguita emerge acá, con esa velocidad, esa energía es energía cinética. Y entonces esa energía cinética es igual a 1/2 de la masa de la carga. Todo lugar donde dice masa es masa de la carga, ¿no es cierto? Por la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, la energía cinética será igual a 1/2 de la masa de la carga. ¿Y cuánto vale la velocidad? Y la velocidad está acá. E sub 0 sobre B sub 0 elevado al cuadrado. Y si lo que yo quiero es calcular qué diferencia de potencial B a B tengo que poner acá, para que la carguita egrese por acá con esta energía cinética, entonces la diferencia de potencial B a B es igual, por definición de diferencia de potencial, a la energía cinética dividido el valor de la carga. El potencial medido en volt es energía en joule sobre carga en coulomb, y eso se llama volt. Joule sobre coulomb, volt. Por lo tanto, esto será, la energía cinética es 1/2 de la masa de la carga sobre la carga, que es esta carga de acá, multiplicado por el E sub 0 sobre el B sub 0 elevado al cuadrado. Y entonces nuevamente obtengo la diferencia de potencial que le tengo que conectar a los bornes del capacitor en función de la carga, la masa de la carga, el campo E sub 0 y el campo B sub 0, el cociente de ellos elevado al cuadrado. ¿Está claro, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien. Claro, profe. Bien. Y entonces ahora vamos a la parte sustancial de esto. Yo sé que es un tema complejo
que requiere entender qué es lo que ocurre en el espacio, de qué manera trabajamos con las cargas, de qué manera trabajamos con las velocidades, las diferencias de potenciales, los campos. Entonces ustedes dirán, ¿es necesario? Y yo les digo absolutamente que sí. Esto es la base del funcionamiento de los tubos de rayos catódicos. El tubo de rayos catódicos no es otra cosa que un cañón de electrones. Entonces, en el cátodo se generan los electrones. Entonces yo podría tener acá generación de electrones que van a viajar hacia mi derecha, o sea, a la izquierda de ustedes. Así. Y yo ahora le pongo un par de placas acá, de manera tal de poderlo hacer deflectar verticalmente. Y un par de placas acá, para poderlo hacer deflectar horizontalmente. Y le pongo un yugo. ¿Qué es un yugo? Una bobina, que ya vamos a ver cómo se construyen y cómo están conformadas y cómo generan el campo, de forma tal que haya un campo magnético, como el que veíamos ahí en los reguladores de velocidades, de forma tal que yo puedo desviar a esa carga en sentido vertical, en sentido horizontal, pero también según una componente circular. Dicho en otras palabras, hemos visto que el campo eléctrico desvía la trayectoria de las cargas según una trayectoria parabólica y que el campo magnético desvía la trayectoria de las cargas según una trayectoria circular, componiendo arcos de parábola con arcos de circunferencia. Yo lo hago incidir sobre una pantalla en el punto que yo quiera. ¿Se entiende eso? Las fuerzas que desvían la trayectoria del protón, en este caso, del electrón en el tubo de rayos catódicos, para el caso es lo mismo, son campos eléctricos que desvían según trayectorias parabólicas y campos magnéticos que desvían la trayectoria de la carga según trayectorias semicirculares. Con arcos de parábola y arcos de circunferencia yo hago incidir al electrón en el punto que yo quiera en una pantalla. ¿Estamos hasta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, entonces, yo puedo generar, volvamos a la pizarra, ¿puedo borrar esto? Decía, yo puedo generar así filas. Y puedo generar así columnas. En cada intersección yo genero un punto.
Por lo tanto, tengo una matriz de puntos. Bueno, etcétera. Son aburridos estos dibujos de repetitivo. Por lo tanto, yo puedo hacer que mi haz incida allí, luego allí, luego allí, luego allí y así. Y luego barra la fila de abajo. Y luego la fila que le sigue. Y luego la fila que le sigue. Bueno. En cada punto, cuando el haz lo apunta, genera un punto luminoso en la pantalla. ¿Y cómo hago para que incida en uno, en otro, en otro, en otro? Es lo que se llama barrido. Voy a tener un barrido horizontal y un barrido vertical. Y entonces, mediante pequeñas variaciones de los campos eléctricos y los campos magnéticos, yo hago que el electrón incida en determinado punto. Y de ahí salte el del lado, y de ahí salte el del lado, y de ahí salte el del lado. Fenómeno. Si yo hago este barrido, supongamos un viejo televisor. Son 450 líneas horizontales por 600, ya no me acuerdo, 650, póngale que sea. Hagamos un número redondo, 400 por 600. 4 por 6, 24. Y todavía 2, 4 ceros. O sea, 240.000 puntos. ¿Estamos de acuerdo? No me estoy equivocando en el cálculo. Ayúdenme en eso, ¿eh? No, profe. Bien. Quiere decir que 240.000 puntos componen un cuadro. Si yo ahora lo hago barrer 25 cuadros por segundo, son 240.000 por 25. O sea, un montonazo de puntos. 6 millones. Bien, 6 millones. Todo eso lo tiene que hacer en un segundo. Y entonces cuando yo empiezo a pasar a razón de 25 cuadros por segundo, o sea, 6 millones de puntos por segundo, veo televisión, veo el monitor de la PC, veo un electrocardiógrafo, veo la pantalla de un radar, etc. Todos usan el mismo principio, el de los tubos de rayos catódicos. Monitor de la PC, el televisor, el celular, es lo mismo. El electrocardiógrafo, la pantalla de un radar, etc. Dicho en otras palabras, esta es la base según la cual funciona nuestra cultura de las imágenes. Todas las imágenes se generan a partir de esto. Antes de Thomson no había generación de imágenes de esta manera. Lo único que había era el cine. Por eso el cine fue primero, la televisión fue después. Y ustedes me dirán, bueno, pero esos eran unos televisores que tenían una profundidad. Claro, porque había que darle lugar al cañón de electrones para que el haz pudiera deflectar tanto en forma vertical como en forma horizontal, para barrer todos esos puntos de la matriz. Una vez que eso estuvo y se manejó bien cómo era el funcionamiento y de qué manera se hacía impactar, aparecieron nuevas tecnologías. La idea es la misma, lo que cambia es la tecnología. Entonces aparecieron los televisores a color, como se les llamaba en aquella época, en colores. ¿Y cómo se generó eso? Complejizando todo esto. ¿Por qué?
Y porque cada punto tenía que hacer incidir 3 haz de electrones. El rojo, el verde y el azul. Y según brillara más o brillara menos, iba cambiando los matices de colores. O que estuvieran 2 presentes y el otro no, o que estuvieran los 3 presentes, o que estuviera uno solo presente. Fíjense cómo se complejiza la cosa, y para ver en colores hacen falta 3 haces, no 1. Bueno, en realidad tampoco es tan así, hace falta 1 más. Porque en blanco y negro también estaba el haz de electrones que daba la mayor o menor oscuridad, más la señal de luminancia, es decir, cuánto se tiene que prender. Y en colores pasa lo mismo. Son los 3 colores más la señal de luminancia, si tiene que brillar más o tiene que brillar menos. Por eso los televisores tienen controles de brillo por un lado y de contraste por el otro. Bueno, gracias a esto, a Don Thomson, su experiencia y las fuerzas de Lorentz, nosotros tenemos disponible todas las pantallas que se le puedan ocurrir donde se representan imágenes. Y entonces yo siempre digo que desde mi visión de niño, allá lejos y hace tiempo, cuando tenía 7, 8 años, que aparece la televisión en Córdoba, yo creí que era como el teatro de títeres. Entonces yo me iba por detrás del televisor a mirar dónde estaban los tipos que movían a los actores, a las actrices, a los caballos y demás hierbas. Y obviamente no existía. Y lo que se veía por ahí atrás era un montón de lamparitas, que eran los tubos de rayos catódicos que se iban encendiendo, y las válvulas de vacío. Por eso siempre digo que la televisión es la primera gran mentira a la que está sometido el ser humano, porque no hay nada de todo eso. Dicho en otras palabras, hasta se determinó con qué velocidad había que pasar de un cuadro al otro para que nosotros percibiéramos como natural el movimiento. Entonces, ¿en qué se basa todo esto? Por un lado, en lo que hemos estudiado de las fuerzas de Lorentz y la experiencia de Thomson. Pero por otro lado, en los estudios anatómicos del ojo. Porque en realidad, conociendo cómo funciona el ojo humano, bueno, lo puedo engañar y hacerle creer que lo que está viendo es real, y lo que está viendo no es real, son imágenes. Que esas imágenes obedezcan a una representación real que ocurrió, Dios sepa cuándo, son de mango aparte. Pero la imagen es la imagen, no es la realidad misma. Por ejemplo, ahí lo estoy viendo a Domínguez Mendia. ¿Así es el apellido? Sí, profe. Bueno, sentado en una playa, en cuero, disfrutando. Pero ese no es el Domínguez Mendia que está en el aula hoy, ni el que vaya a rendir conmigo cuando sea el tiempo. Es una imagen de algún momento, de alguna oportunidad que ya pasó. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Profe, las primeras cámaras fotográficas, ¿de qué época son? Mucho antes, obviamente, pero no sé cuánto. Sí, las cámaras fotográficas son 1860, 1870, por ahí. Después viene el cine a principios del siglo XX, con los hermanos Lumière. Y después viene la televisión en la década, en la posguerra, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. A la Argentina llega
50 y pico, y a Córdoba en 1960. El primer canal de televisión de Córdoba fue el Canal 12, que sigue estando en el mismo lugar donde nació, ahí en la avenida Fader, en la bajada. Pero bueno, fíjense cómo todo esto que tiene su teoría en esto que pensamos que nosotros, los profesores, los viejos, qué sé yo, llámenos como quieran, total, nosotros escuchamos los rumores de pasillo mientras la facultad está abierta, y en la virtualidad también nos llegan los comentarios que hacen, las quejas que elevan y todo lo demás, por los distintos órganos de la facultad, es decir, la SAE, el Centro Estudiante, etc. Pero más allá de todo ese reniegue, esta es la base sobre la cual se asienta la cultura de las imágenes. Si nosotros no tuviéramos toda la parafernalia de máquinas capaces de reproducir imágenes, no tendríamos disponible todo lo que tenemos a través de las redes sociales, de los programas de televisión, de las distintas redes de programas de televisión, qué sé yo, Flow, Netflix, etc. En última instancia, todo se asienta en lo mismo. Y a su vez esto se asienta en las teorías y los conceptos que no son erróneos, sino que son aciertos de cómo ver la realidad desde el punto de vista es que uno sea prioritario con respecto al otro, sino que hay que establecer un ordenamiento. Tampoco es que hay uno que es más importante que el otro. Los dos tienen igualdad de importancia. Por lo tanto, por ahora esto. Luego hablaremos de las ondas electromagnéticas, que son los que se encargan de transportar la información. Nosotros nos comunicamos en tiempo real, online, gracias a las ondas electromagnéticas. No habría ondas electromagnéticas, no podríamos hacer estas comunicaciones online en tiempo real. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno. No he hablado todavía. A ver, sí, escucho. No, profe, le iba a decir que no había dudas, que está muy interesante. Bueno. Bárbaro, gracias. Volvemos un poquito. Primero no he hablado de unidades, vamos a esperar un poquito para hablar de ellas. Pero tampoco he hablado cómo hacemos para generar campo magnético. Nosotros hemos hablado de los campos magnéticos generados por los imanes, los montes urales, el mineral magnetita, el núcleo de la Tierra, que está sometido a rotación en estado pastoso y da como resultado el campo magnético terrestre. Pero ahora nosotros queremos generar campo magnético adentro del laboratorio. Y entonces ahí viene una de las grandes cuestiones, ¿no? Yo creo que ya les dije que durante mucho tiempo se pensó por analogía, diciendo que así como existen las cargas eléctricas que dan origen a los campos eléctricos, debieran existir las cargas magnéticas que dieran lugar a los campos magnéticos. Y no es así. Error. Y entonces, ¿cómo es? Demoró mucho tiempo nuestros antepasados para llegar a la conclusión de que no existían las cargas magnéticas, sino que las cargas eléctricas puestas en movimiento que dan lugar a las corrientes eléctricas
son las fuentes de campo magnético. Entonces lo que hay que hacer es dominar a la corriente eléctrica, ver qué pasa cuando circula de una manera o de otra, y a partir de allí visualizar qué tipo de campo magnético genera. Entonces, ¿cuál es la fuente de campo magnético? Las corrientes eléctricas. Circula corriente eléctrica, hay campo magnético. No circula corriente eléctrica, no hay campo magnético. Más allá de los naturales, estoy hablando de los que nosotros podemos generar, que de hecho generamos montones, por eso tenemos a disposición la tecnología de los semiconductores, es decir, lo que hoy se deben llamar la cuarta revolución industrial, situada por allá por la década del 80, que no es otra cosa que la revolución tecnológica, la revolución de los semiconductores. Por lo tanto, a partir de allí nosotros podemos generar toda la parafernalia de tecnología que tenemos. Pero si nos vamos un poquito más atrás, todo surge a partir de la capacidad generada por el ser humano para producir energía eléctrica. Dicho en otras palabras, nuestra civilización es una civilización eléctrica. A nadie se le ocurre pensar en vivir hoy sin tener a disposición energía eléctrica. La misma gente que vive en el campo y que no le llega la luz de EPEC, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, no prescinden ni de los GPS ni de los teléfonos celulares para mantenerse conectados con la familia o con quien fuere. Por lo tanto, ni siquiera ellos pueden prescindir de la energía eléctrica. Supónganse que yo hoy les dijera, bueno, vamos a circunscribirlo a un radio medianamente pequeño. La ciudad de Córdoba, por X motivo, no tiene energía eléctrica durante los próximos 3 meses, 4 meses. No sabríamos qué hacer. No funcionan los ascensores para aquellos que viven en edificio. No funcionan las bombas, por lo tanto no puedo subir agua allá arriba del edificio para después abastecer a todo el edificio. Bueno, se terminó el lavarropa, el lavaplato, la heladera, el freezer. Piensen la cantidad de elementos electrodomésticos o no que usamos durante el día, durante 24 horas. Es un consumo de energía eléctrica enorme. Y si no la tuviéramos, ¿qué? Fenómeno, la humanidad no nació con energía eléctrica. Los estudios sobre electricidad y magnetismo empiezan por allá, por 1850, 1860. O sea, entre mediados y fines del siglo XIX. Y antes no había. Y sin embargo, tuvieron sus culturas, vivieron, progresaron, comerciaban, hacían la guerra, etc. Es 1 siglo y medio el que disponemos de energía eléctrica. El resto no existía. Bueno, entonces, hacer estos ejercicios mentales de suponer no tengo esto, no tengo aquello, por un lado nos ayuda a valorar lo que tenemos disponible. Por otro lado, nos ayuda a visualizar cómo se desarrolló la tecnología y cómo viabilizó distintas cuestiones que para nosotros hoy es moneda corriente, de uso diario. Pero no siempre fue así.
Miren con el tema de la bendita pandemia, si nosotros no tuviéramos el desarrollo tecnológico que tenemos para decir, bueno, vamos por forma virtual, vamos de manera virtual, que el Zoom, que el aula virtual, que el Meet, que Classroom, que etcétera, etcétera, etcétera. No hay energía eléctrica, no está disponible todo eso, no existe. Entonces miren hasta qué punto incide en las distintas actividades que llevamos adelante en nuestras vidas. Y de allí la importancia de comprender y de darle valor y de estudiarlos, y no solamente como fenómeno físico, sino desde el punto de vista humano, porque la gente que pensó, elaboró y desarrolló las distintas teorías eran de carne y hueso igual que nosotros, nada más que vivieron 100 años antes, o 120, o 150 años antes. Pero gracias a ellos, nosotros tenemos disponible hoy toda esta parafernalia de tecnología. Sin ellos, esto no hubiera sido posible. Es decir, para mí es muy fácil contar la historia porque el que la desarrolló fue otro. Yo lo que hago es buscar información, leer, tener los libros que explican esto mejor o peor, de una, de otra manera, ir a los laboratorios y tratar de reproducir lo que ellos hicieron. Entonces, bueno, bárbaro. Yo había traído un par de imanes hoy que tengo en casa, que se los puedo mostrar de lejos, pero no puedo hacer la experiencia. ¿Por qué no puedo hacer la experiencia? Porque si yo le acerco un imán a la pantalla de mi notebook, la mato. No se ve más nada. Porque empieza a generar condiciones el campo magnético que genera ese imán. Hasta eso hace falta saber. Si ustedes tienen un imán en su casa dando vueltas, no se les ocurra pasarlo frente a la pantalla del televisor, o de la computadora, o de la PC. Bueno, entonces por eso digo que hay que saber y darle valor a las cosas. Ustedes van a ver algunas cosas, esto es lo más que me puedo acercar a la máquina con esto, que son los imanes, que les digo. Son 3. Ahora, se nota que yo tengo que hacer fuerza para separarlo. Pero ahí, por más que yo quiera unirlos, no puedo unirlos. ¿Por qué? Porque están puestos polos iguales, entonces no me deja unirlo. Ahora lo doy vuelta y se lo chupa. Y queda pegado. Miren que acá está actuando la fuerza de origen magnético y la fuerza gravitacional. Y sin embargo, la fuerza magnética vence a la fuerza gravitacional. Ahora lo vuelvo a dar vuelta. Primero no quiere que lo dé vuelta, ¿no? Se quiere ir hacia el polo del otro. Pero yo lo quiero unir ahí, no quiere. Y trata de torcer, ¿ve? Y se va allá, pero a la cara frontal no quiere. Bueno. Entonces es cierto que polos opuestos se atraen. Se escucha el ruido con el que se pega uno a otro. Y polos iguales se repelen, que eso es lo más difícil de visualizar porque lo que ustedes no ven es la fuerza que yo hago con las manos para que uno se acerque al otro. Si yo no hago esa fuerza, no se acercan, porque están polos opuestos, entonces las fuerzas son de repulsión. En cambio, cuando las fuerzas son de atracción, solito van. ¿Se entendió? Bueno, esto son juegos que ya los griegos, 5 o 6 siglos antes de Cristo, ya lo hacían. Ahora, dominar
la tecnología de generación de energía eléctrica para poder aprovecharlo en toda la parafernalia tecnológica que tenemos hoy disponible, ya no es tan fácil y ya no es tan antiguo. Piensen que hoy por hoy hay trenes en el mundo que van a velocidades impresionantes y que son controlados y manejados, si les gusta el término, desde una central, no desde el mismo tren. Fenómeno. Entonces, hay que hacer que la tecnología sea confiable, ¿no? Porque si se llegan a pegar un palo, mueren un montón de gente allí. De hecho, ha ocurrido. Pero bueno, el desarrollo tecnológico es así. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, Profe, entonces, yo me quedé pensando que sería más lejos la carrera nuestra, no existiría, digamos, si no hubiera elegido la ley. bueno, por supuesto, la de ustedes solas, no. No, o sea, todas, Ni pero la nuestra como, electrónica, ni eléctrica, ni esa menos. sistema. O sea, afecta por todos lados. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de unidades. Y desemboco de nuevo en cuestiones históricas. ¿En qué se mide el campo magnético? Y acá me van a tener que tener paciencia. Hay una unidad que ustedes todavía no conocen, que es nueva, que se llama Weber, como los carburadores de los autos viejos, sobre metro cuadrado. Ajá. Y esto se llama Tesla. En homenaje a don Nikola Tesla, que de nuevo, la historia dice que en su momento, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la batalla estaba establecida por la generación y comercialización de la energía eléctrica entre don Thomas Edison y don Nikola Tesla. Pero don Edison era un prestigioso ciudadano estadounidense, formaba parte del Consejo de Representantes, tenía su empresa incluso para quien había trabajado en su momento Nikola Tesla. Y este otro era un gringuito venido de por allá de Serbia, que no lo conocía nadie, pero tenía bien claros sus conocimientos, sus objetivos, sus modelos. Y don Edison propulsaba la energía eléctrica de corriente continua. ¿Y cuál es el problema de la corriente eléctrica de continua? Funciona muy bien en un auto donde todo está acotado a un determinado volumen, pero muy mal cuando todo está desparramado, como en una ciudad. Entonces, después de 10 cuadras, 15 cuadras quieren poner, llega tan atenuada que no sirve. Sin embargo, así funcionaba la cosa, ¿no? Había distintas centrales para determinado número de manzanas, y así se manejaba la energía eléctrica en corriente continua en la ciudad de Nueva York. Hasta que vino don
Tesla y dijo, no, hay que producir en corriente alterna. Y entonces empezó la gran batalla para construir la central de las cataratas del Niágara. Batalla que gana don Tesla. A partir de allí se genera todo en corriente alterna, puede cambiar el valor, o sea, puede ser 110, puede ser 220, puede ser en 60 ciclos, puede ser en 50 ciclos, pero todo es alterno. ¿Por qué? Y porque la puedo transportar mucho más lejos. De hecho, se genera en regiones distantes de las grandes ciudades, ejemplo, Chocón, Cerro Colorado, allá en el sur, para Buenos Aires. Ejemplo, Yacyretá, allá en el norte, para Buenos Aires y la zona de influencia, por supuesto. Y así todo. ¿Y por qué se puede hacer? Porque se generan alternas. Después hay procedimientos y todo lo demás para minimizar pérdidas. Ningún problema, totalmente de acuerdo. Pero generadas en corriente alterna, todas ellas. Hoy ya prácticamente no se genera más en corriente continua, salvo para aplicaciones puntuales, que en realidad no es que se generen continuos, sino que se generen alternos y luego se rectifica a través de grandes máquinas, como por ejemplo los trolebuses o los trenes eléctricos. Los motores que impulsan esto son motores de corriente continua. Entonces, hay que pasar de la alterna a la continua y no son potencias precisamente bajas las que se necesitan. Y ahí aparece don Tesla. Ahora bien, si yo vuelvo a la fuerza de Lorentz, o la componente magnética de la fuerza de Lorentz, como Q por B, producto vectorial del campo magnético, si yo hago el análisis, que ya me da lo mismo que sea en módulo que en notación vectorial, la fuerza, como cualquier fuerza, tiene que venir medida en Newton. La carga en su producto por la velocidad viene en coulombios. La velocidad en metros sobre segundos. Y el campo magnético en Weber sobre metro cuadrado. O si les gusta más, en Tesla. Bueno, fenómeno. Hoy no puedo hacer la equivalencia de Newton con todo esto que está acá. Lo único que sí puedo decir es que si yo me copio las unidades, Newton es equivalente a Coulomb por metro por Weber sobre segundo sobre metro cuadrado, que este metro lo puedo simplificar con esto. O sea que lo único que puedo decir hoy es que coulombio sobre segundo, ¿qué sería coulombio sobre segundo para usted? Amper, intensidad de corriente. Sí, señor. ¿Ven cómo empiezan a aparecer las cosas? Entonces tendría acá amper. Me quedaría un metro acá abajo. Y un Weber acá, que todavía no sabemos qué es ese Weber. Y para eso necesitamos avanzar bastante en el curso para llegar a ver
qué es igual a un Weber, porque no me gusta decir Weber es igual a tal cosa. ¿Y de dónde sale eso? Y qué sé yo, ya lo veremos. Entonces lo reservo hasta que lo veamos. Pero ven cómo empiezan a aparecer amperes, corriente eléctrica. Bueno, después veremos a qué es igual eso. Pero lo que sí les puedo garantizar, que un newton es igual a 1 ampere por Weber sobre metro. ¿Estamos, jóvenes? Una sola cosita más antes de terminar. Así como en el campo eléctrico aparecía E sub 0, igual a lo que sea, ya hablamos de eso, permitividad eléctrica del vacío. Ahora en campos magnéticos aparece mu sub 0. ¿Y quién es mu sub 0? La permeabilidad magnética del vacío. ¿Y cuánto vale mu sub 0? 4pi, donde pi es el famoso número pi, 3, 14, 16, etc. Por 10 a la menos 7. Weber, de nuevo el bendito Weber, sobre ampermetro. Bueno, estas dos se van a componer y darán origen a la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz no es otra cosa que la velocidad a la que se propagan las ondas electromagnéticas por ser la luz una onda electromagnética. Bueno, esto es lo que quiero transmitirles, ¿no? A veces me cuesta visualizar si soy suficientemente claro en todo lo que digo, expreso y escribo. Porque en realidad lo que ustedes tienen que ir visualizando no es que tengo que saber para aprobar el examen. Eso también es importante, pero lo que les va a quedar como tesoro cultural de todo esto es lo que hablo, lo que les manifiesto, lo que les digo, cómo se relaciona una cosa con otra, de qué manera tengo que buscar cómo se relaciona la experiencia de Thomson con el tubo de rayos catódicos, los tubos de rayos catódicos con los distintos aparatos de visualización de imágenes, las visualizaciones de imágenes relacionadas con las ondas electromagnéticas que no son otra cosa que una vinculación con la luz, ya que la luz es una franja del espectro, pero es una onda electromagnética también, y cómo se relacionan con las constantes notables de la física. Bueno, así como a mí me cuesta visualizar qué grado de impacto tengo en ustedes, más allá de los exámenes, a los autores de los distintos libros también les cuesta visualizar qué escribir, qué poner. Porque nosotros creemos que todo está en los libros. No todo está en los libros. Hay muchas cosas que están para ser pensadas y ser analizadas y ser compartidas a partir de discusiones, de entablar diálogos fructíferos entre personas que dominan el tema o entre personas que son alumnos como ustedes, pero que de alguna manera van haciendo preguntas que a uno, por un lado, lo ayudan a contextualizar y por otro lado, lo ayudan a ver si entienden los temas. Bueno, a pesar de que hace frío, les doy clase y empiezo a transpirar porque me posesiono de todo lo que les digo y les cuento. Y el día que pierda mi pasión por dar clase, tendré que firmar la renuncia y mandarme a mudar. Pero por ahora se ve lejos ese día. No creo que pase, profe.
Gracias. Salvo que esté medio... en cuyo caso no lo decidiré yo, lo decidirá otro. Bueno, jóvenes, como siempre les digo, preguntas, dudas, comentarios, sugerencias. No, profe, yo quería decirle que está muy bueno esto de las clases grabadas, porque la mayoría de cosas que, como usted dice, son habla y tienen que ser expresadas en más que escritura. Si no pudiéramos volverlas a ver, yo, por ejemplo, para el parcial pasado, las volví a ver a todas. Y me sirvió entender la forma de pensarlo. Eso, con respecto a la presencialidad, es un punto bastante a favor. No solo acá, en todas las materias que graban. Me parece muy bien. Ese es el sentido con el que los hemos hecho. Y bueno, nosotros tampoco nos las sabemos a todas, ¿eh? ¿Por qué no lo hacíamos antes? Y porque no sabíamos. Así de clarito. Yo hoy puedo grabar mis clases porque aprendí un montón de cosas que antes no sabía. Por lo tanto, piensen que este viejo a los 69 años sigue aprendiendo cosas todos los días. Eso es lo que les espera a ustedes, con mayor velocidad todavía. Porque cuanto más tecnología hay, cuanto más se avanza, fíjense lo que va a pasar con la inteligencia artificial ahora, ¿eh? Cuanto más se avanza, cuanto más tenemos cuestiones a disposición, más rápido tenemos que reaccionar. Por lo tanto, confesión. Yo siempre he dicho que cuentas claras mantienen la amistad. Pero tampoco tengo que hacer creer que yo sé más que todos mis alumnos. Dependerá de qué tema se trate, de qué es. Cuando a mí el 16 de marzo del año pasado me dijeron, pone Zoom en el buscador de Google y te va a tirar la aplicación, y entonces yo puse SUM y me tiró al Zoom del Club Matienzo, que queda acá a 3, 4 cuadras de casa. Hasta ese grado de ignorancia, para no decirlo de otra manera, tenía. Bueno, lo que yo he aprendido en un año es enorme, comparado con el 19, el 18, el 17, el 16, el 15. No ha habido otro año. ¿Y a quién se lo debemos eso? A la maldita pandemia. Así que Yo bueno. creo que todos hemos aprendido mucho este año y el anterior. Y así vamos a seguir, porque esto no se va así nomás. Yo, si bien estoy entrando a la facultad y estoy pudiendo hacer algunas cosas, porque, por ejemplo, la firma de actas, y no se puede hacer virtual. Las actas hay que firmarlas en papel, en presencia. Bueno, y así como eso, hay una serie de cuestiones, la compra de materiales, algunas discusiones sobre cómo proceder con los laboratorios. En fin, hay cosas que no se pueden hacer desde la virtualidad, necesariamente requieren presencialidad. Y gracias a Dios la facultad ha confiado en mí para muchas cosas y soy uno de los que está agraciado con esta posibilidad de poder entrar a la facultad. Y entonces yo por lo menos una vez por semana, en principio 2, pero más asiduamente una vez por semana, entro a la facultad y puedo hacer las cosas que se requieren para que los alumnos no se atrasen y para que tengan disponibles más cuestiones. Y bueno, construimos en la medida que vamos pudiendo. Todo de golpe no se puede. Así que de a poco iremos avanzando, estamos viendo si podemos llegar a tomar algún examen parcialmente presencial. En fin, estamos trabajando en muchas cosas, pero, como digo, se requiere honestidad, humildad, trabajar. A ver, yo a esta altura del campeonato no me cargo nada para mí, no. A mí no me interesa ni siquiera incrementar mi currículum, ¿sí? ¿Para qué lo quiero? Entonces, es por él, como diría,
esta voluntad, esta vocación de servicio que es la docencia. Y el día que uno no lo sienta así, tiene, como ya dije, firmar la renuncia y mandarse. Bueno, jóvenes, no les robo más tiempo. Que tengan una linda semana. Piensen que el lunes 10